Libro de Filipenses en el capítulo 2. La serie que estamos siguiendo es El gozo en la vida cristiana. Y a través de estos capítulos, si bien es cierto, vamos deteniéndonos en versículos, también observamos que así como hay ladrones del gozo, también hay protecciones para que no nos roben el gozo. Ya hemos visto que en el capítulo 1 las circunstancias nos roban el gozo. Es por eso que debemos tener una mente completamente entregada al Señor, confiando en su soberanía. En el capítulo 2, lo que nos roba el gozo es el contingente, la gente, personas. Es por eso que la exhortación del apóstol Pablo es: considera a los demás como superiores a ti mismo. Y ahí está la clave, para que gente no nos robe el gozo. También las expectativas, debemos cuidarnos de las expectativas. Las altas expectativas de personas, los pocos resultados producen en las relaciones interpersonales frustraciones. Uno espera mucho del cónyuge, uno espera mucho de los hijos, uno espera mucho del pastor, uno espera mucho de los ancianos, uno espera mucho de los profesores, y las altas expectativas y los resultados bajos o no logrados pueden producir en nosotros, ¿qué cosa? Frustración. Por eso siempre digo que no espero que el manzano me dé peras, ni tampoco espero que el manzano me dé manzanas. Me conformo con que me dé sombra. Si me da peras, me admiro. Si me da manzanas, lo agradezco. Y si me da sombra, sigo contento. ¿Por qué razón? Y ese es el gran problema nuestro, las expectativas. Por eso Pablo dice: tengan cuidado. Mira la exhortación ahora, porque Pablo nos va a llevar en el terreno muy práctico. Vamos a considerar a Timoteo el siervo fiel en la obra. Nunca pierdas de vista el capítulo 2, que tiene que ver con el contexto de personas. Mira conmigo Filipenses capítulo 2, verso 19. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: espero en el Señor Jesús enviaros pronto, ¿a quién? A Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesa por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego de que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor. Hemos abierto tu palabra y en esta hora pedimos, buen Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que no hayan interrupciones y que podamos oír el consejo de tu palabra y ser, después de esta consideración bíblica, diferentes frente a ellas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Recuerdo cuando me fui a estudiar a Argentina, una de las primeras clases de uno de los profesores que nos dio y que me impactó mucho fue que él me decía, o nos decía a la clase: todos nosotros vamos a tener 3 tipos de personas a nuestro alrededor. 3 tipos de personas a nuestro alrededor. La primera de ellos, alguien que siempre va adelante de nosotros, a quien debemos imitar, a quien debemos seguir. Es decir, todos debemos tener a un Pablo en nuestras vidas, a quien seguir, un líder, del cual tomar ejemplo. En segundo lugar, todos debemos tener a alguien a nuestro lado, un Bernabé, que está para apoyar, para consolar, para animar, para levantar nuestros brazos en los momentos que son difíciles. Lo triste es que tú no tengas esas personas a tu lado. Y no me refiero a familiares, no me refiero a hijos, me refiero a creyentes, hermanos y hermanas en tu vida, que sean compañeros tuyos, que los momentos difíciles que te sostengan. Tú puedes ser muy sociable y transmitir muchas cosas, pero personas que estén ahí como un Bernabé, que te ayuden para ir adelante,
necesitas a ese Bernabé y tú necesitas ser un Bernabé en otras personas. Uno es al frente, a quien debemos imitar. Otro es a nuestros lados, a quien debemos animar, aconsejar, aprender de ellos y recibir de ellos. Y en tercer lugar, siempre debe haber alguien detrás tuyo, un Timoteo, alguien que aprenda de ti, a quien tú discipules. Esa persona va atrás y tú eres un instructor. Todo creyente debe tener tres tipos de personas o este círculo dentro de su vida. Si no consideró usted el tema del día miércoles, donde hablé sobre etapas en la vida de un creyente, Juan nos hace recordar que hay 3 tipos de creyentes: niños, jóvenes y padres. Y usted está en una de estas 3 etapas. Y recuerda, como estudiábamos en la lección anterior del día domingo, vamos a dar cuenta de nuestro accionar. A partir del versículo 19, que hemos mirado acá, encontramos que el apóstol Pablo va a presentarnos 2 ejemplos más. ¿Acerca de qué? De lo enseñado en los primeros 4 versículos, que es un llamado a la humildad. Es un llamado a mantenernos lejos de nuestros propios pensamientos, lejos de solamente interesarnos en nosotros. Estos detalles se ven en las pequeñas cosas. Cuando alguien tiene algo o le dan algo, yo también lo quiero. Y no quiero que se lo lleve todo, porque me tiene que dar también a mí. Manifestamos ¿qué cosa? La naturaleza egoísta. Queremos también una tajada, queremos también beneficiarnos. Si todos lo hacen, ¿por qué no yo no lo hago también? Y no aprendemos a considerar a los demás. Ahora, es interesante que Pablo, luego de la exhortación, presenta 4 ejemplos. En primer lugar, ya nos ha presentado el ejemplo supremo. ¿Quién es el ejemplo supremo de sumisión? Nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo de sumisión supremo. Luego vimos el propio ejemplo de sacrificio del apóstol Pablo, donde él dice: yo me pongo ahí como una ofrenda de libación, la derramada. Hoy vamos a considerar el ejemplo del siervo fiel. Esto es Timoteo. Y en nuestro próximo estudio vamos a considerar el ejemplo de un soldado que está dispuesto a dar su vida con tal de cumplir su misión. Me refiero a Epafrodito. Consideremos lo que Pablo dice acerca de Timoteo, ya que él es un siervo fiel. Y vamos a ver qué es lo que Pablo dice al considerar esto. En primer lugar, mira conmigo el versículo 19 de Filipenses, abre tu Biblia, en el capítulo 2, verso 19. Lo primero que vamos a observar es el cuidado pastoral de Pablo. El corazón del apóstol Pablo. Si bien es cierto, hay un llamado al ministerio pastoral como oficio, hay un don también como pastor. Pero aunque usted no tenga ni el llamado ni el don, usted también está llamado a cuidar a los demás hermanos. Usted es su deber cuidar del pueblo del Señor. Mira el cuidado pastoral del apóstol Pablo en verso 19. Dice el verso 19 lo siguiente: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Veamos en primer lugar, la primera declaración del apóstol Pablo es: espero en quién. En el Señor. Pablo tiene claro para quién vive, a quién vive. ¿Recuerdan Romanos capítulo 10, versos 9 y 10? Que si confesares con tu boca, ¿qué cosa? Que Jesús es el Señor. En 1 Corintios capítulo 12, verso 1, Pablo dice: nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Pero ¿hasta qué punto he rendido las áreas de mi vida al señorío de Cristo? ¿He rendido a mis hijos al señorío de Cristo? ¿He rendido mi yo, mis posesiones, mis cosas? ¿O aún hay algo que no he rendido al Señor? Recuerda las palabras de Jesús: no me llames Señor si no estás dispuesto a qué. A obedecer, a seguir. Ahora, Pablo sus planes, sus proyectos los hace ¿en quién? En el Señor. Pues para el Señor
vivimos y para el Señor morimos. En este capítulo, verso 24, Pablo les va a decir, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros, en el Señor, en Él. Pablo vive para el Señor. Ahora, ¿Pablo es el único que vive para el Señor? ¿Quiénes deben vivir para el Señor? Todos los creyentes. Todo creyente debe vivir para el Señor. Y si no lo está haciendo es porque usted está luchando con un pecado en su vida que le esclaviza. A veces estos pecados los justificamos, los racionalizamos y nos convencemos, si todos lo hacen, ¿qué de malo hay que yo también lo haga? Mal paso, porque en desobediencia su adoración no es correcta. Ahora, ¿obedecemos en todo al Señor? En ninguna manera, pero por lo menos debe estar, ¿qué cosa? La disposición. En el verso 29 del mismo capítulo dice, recibidle pues en el Señor, y cada vez Pablo enfatiza en el Señor. ¿Y qué es lo que Pablo tiene? Mira el cuidado del apóstol Pablo. Él tiene una confianza, una dependencia. Pablo se mueve hacia el Señor, en dirección del Señor, porque él quiere que o por vida o por muerte, el Señor sea magnificado en su vida. Que se vea a Cristo en su vida. Que vean a Cristo en él. Y ese es el llamado de Dios, es la meta de Dios en nuestras vidas. Conformarnos a la imagen de Cristo Jesús. Por eso cada vez que yo disputo, cada vez que yo reclamo, que critico, que murmuro, que desobedezco, no estoy para nada manifestando ¿qué cosa? La imagen de Cristo en nuestras vidas. Mientras más nos justificamos, nos queremos proteger o defender, menos glorificamos ¿a quién? Al Señor. Ahora, Pablo en el Señor dice, espero enviaros pronto ¿a quién? A Timoteo. Es interesante que el verbo enviar indica la acción de Pablo de enviar con un objetivo específico. Tiene el tenor de urgencia, tiene un tenor de preocupación. Fíjate que el gran corazón de Pablo como pastor es por las nuevas obras. Pablo está preocupado por esta iglesia en Filipo que estuvo poco tiempo. Y Pablo quiere enviar, en este caso a Timoteo, en agradecimiento y para que la iglesia en Filipo sepa lo que le está ocurriendo a Pablo. No estamos en los tiempos de las grandes comunicaciones. Una información podía tardar mínimo 3 meses en llegar la información. No existía ningún medio tecnológico, ni siquiera estaba ¿cómo le llamaba? El clave Morse, ¿cómo se llama? Con la conexión por el telegrama. No existía. Entonces, como cuando usted vino hace 30 años atrás, esperar noticias de su familia era un mes por lo menos, entre que iba y regresaba la carta. Llamadas no era tan fácil. Pablo tiene como ese corazón de pastor, tiene esa preocupación. En 2 Corintios 11, 28, Pablo, entre todas sus cargas, dice la preocupación por todas las iglesias. Esa carga que debe tener el liderazgo, esa carga que deben tener los pastores, los ancianos, las ovejas. Siempre yo cuento las nucas ausentes, no las presentes. ¿Entiende lo que digo? Siempre más preocupado por aquellos que no pudieron estar o venir. Pablo está interesado en el crecimiento y firmeza de la iglesia en Filipo, porque Pablo sabe muy bien que tras su salida siempre venían ¿quiénes? Un grupo que quería arruinar el ministerio del apóstol Pablo. Sembrarle otros conceptos, otras enseñanzas. De hecho, Pablo lo planteó así, en Hechos capítulo 20, verso 29. Pablo reúne a los líderes de la iglesia de Éfeso en Mileto y les dice, mira lo que Pablo sabe. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces que no perdonarán, ¿a quién? ¿Al rebaño? Muchas veces las ovejas, aunque crean que saben, no saben lo suficiente. Y van a otra iglesia y escuchan a otra enseñanza y escuchan a otro predicador y wow, se le abre la parabólica diciendo, ¿y por qué no hacemos nosotros lo mismo acá? Sin tener la capacidad de poder, ¿qué? Discernir. Y Pablo tiene esa preocupación. Pablo quiere urgentemente enviar a Timoteo. Pablo no puede viajar personalmente. ¿Por qué? Está a espera del veredicto.
Pablo no sabe si va a quedar vivo o va a morir, pero en esa preocupación él decide enviar a Timoteo, a quien ya había enviado antes. De hecho, Timoteo es parte del equipo misionero del apóstol Pablo. En 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 2, no sé si lo tengo en pantalla, Pablo ya había enviado antes a Timoteo, su hermano lo envió a la iglesia de Tesalónica, porque también Pablo tuvo que salir y en esa salida quedó Pablo preocupado por sus hermanos. ¿Y qué hace? Pablo no siempre puede retroceder, porque al que persiguen, ¿a quién es? A Pablo. Cuando Pablo llegó a Filipos, recuerda que eran 4 los que estaban, y solamente metieron a 2 en el cepo, a Pablo y Silas, porque los 2 eran judíos. Ya había un antisemitismo y Pablo pregonaba el mensaje. ¿Por qué quiere enviar Pablo a Timoteo? Dice en verso 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto, con urgencia. Hay una preocupación a Timoteo para que yo también esté ¿de qué? De buen ánimo al saber de vuestro estado. Buen ánimo. Pablo no sabe cómo está la iglesia solo. Epafrodito trajo una ofrenda, pero ha pasado tiempo. Recuerda que Epafrodito en ese viaje enfermó gravemente, estuvo a punto de morir. Entonces Pablo está preocupado porque es posible que los hermanos sepan que Epafrodito tardó en traer la ofrenda. Y los mal pensados, que siempre hay, habrán dicho, a este Epafrodito ¿qué? Se llevó ¿qué cosa? El dinero. Y, amén, es cierto, la mayoría de los hermanos piensan que yo me quedo con el dinero sin saber que no tengo acceso a sacar dinero. Pero siempre la mente está, esa mente acusativa está ahí. Pablo tiene esa preocupación, que no tengan malas información, mala enseñanza. Dice, para que yo también esté ¿qué? De buen ánimo. Es decir, nos consolemos mutuamente. ¿Cómo te sientes tú cuando sabes que después de un tiempo que tu familia estuvo enferma, vuelves a hablar con ellos, recibes noticias de ellos y sabes que están más recuperados? ¿Cómo te sientes? Bien, contento, alegre. Es precisamente lo que el apóstol Pablo dice, porque esperaba buenas noticias, que supieran a través de Timoteo que Pablo está bien, está confiando ¿en quién? En el Señor, que le digan, si yo vivo, para el Señor vivo, y si me muero, para el Señor muero. Yo no sé si vivir o morir porque deseo morir para estar con mi Señor. Para decirles, no estoy preocupado por mi muerte. Timoteo tiene que llevar ese mensaje. Al consolarlo, ahora Timoteo regresa con buena información mutuamente que nos edifiquemos. Por eso es vano y vacío cuando tú te pones a hablar con otro hermano de política, deporte, es vacío. Y no hay esa empatía espiritual, esa conexión espiritual. Observa lo que dice Proverbios 25:25. Voy a ponerles la nueva traducción viviente. Las buenas noticias que llegan de lejos son como el agua fresca para el que tiene sed. ¿Cómo son? Entonces Pablo que dice, y vemos acá en primer lugar, hemos observado el cuidado pastoral de Pablo. Pablo tiene ese gran corazón de pastor por la obra del Señor. Segundo lugar, al mirar el verso 20, ya lo mencionó en verso 19, Pablo quiere enviar ¿a quién? A Timoteo. Dice el verso 20, pues a ninguno, mira lo que dice Pablo acerca del carácter de Timoteo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesa por vosotros. Es decir, mi abuelo hubiese dicho, flor de equipo, gran equipo, gran equipo. Antes de considerar lo que Pablo dice acerca de Timoteo, ¿qué es lo que sabemos acerca de él? Que es un joven. Su nombre significa que adora a Dios. Ya su nombre, obviamente de padre, una madre, otro trasfondo hebreo, que desde la niñez ya lo llevaron a sentir ¿qué? Amor y temor por Dios. Samuel Vila dice que en su diccionario que su nombre significa que adora a Dios. Su madre era judía, pero su padre era gentil. Ahí hubo un problema, porque sabía ella que tenía que casarse con el pueblo, dentro del pueblo del Señor. Provenía de un hogar piadoso, porque a pesar de la mala decisión de su madre, posiblemente casarse con un inconverso, Dios tuvo gracia y misericordia, y desde la niñez, Timoteo, a través de Loida y su abuela Eunice,
lo encaminaron desde la niñez ¿en qué? En el temor del Señor. Gran ejemplo para nosotros. Ya nuestros hijos grandes ya no los podemos encaminar, pero tenemos la oportunidad de influenciar, como lo hizo esta abuela Eunice, en la vida de los pequeños. Regálenles la Biblia. Invierta en libros cristianos pequeños. No insista mucho con los papás porque sus padres, ellos no van a querer oír. Pero usted tiene la etapa hasta los 6, 7 años, 8 años, no más que eso, de poder ser influencia espiritual en la vida de sus nietos. Ya después de ahí se le escaparon de las manos. Los va a distanciar las barreras idiomáticas y también las barreras culturales. Fue compañero de viaje del apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Es decir, formó parte ahí del equipo misionero. Todos daban buen testimonio de él. Los que conocían a Timoteo y su conversión decían, es un buen muchacho, es un muchacho espiritual. De hecho, encontramos que Pablo le va a llamar y mi hijo y amado fiel en el Señor, verdadero hijo, y en 1 Timoteo 6:11 le llama hombre de Dios. Son pocos, creo que solo en el Nuevo Testamento se utiliza este título, 1 Timoteo 6:11, solamente para Timoteo. Se le llama hombre de Dios, que significa aquel que ha sido apartado para Dios. De hecho, ese título que aparece 60 veces en el Antiguo Testamento se refería a aquellos profetas de Dios, el varón de Dios, hombre de Dios. Es decir, que era un hombre respetado, que tenía ese deseo, es un hombre dedicado a la obra del Señor. Con respecto a eso, Pablo dio buen testimonio acerca de él. ¿Qué dice Pablo acerca de Timoteo en este texto? En primer lugar, habla de Timoteo y dice que es un hombre dedicado ¿a quién? A otros. Podría haber dicho puesto dedicado a Dios. Pero Pablo dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Leo para ustedes la versión de las Américas. Dice la versión de las Américas, creo que ahí está puesto, no sé. Pues a nadie más tengo del mismo sentido mío. Dando a entender que con Timoteo concordaban plenamente con la mentalidad de Pablo sobre la obra y los hermanos en Filipo. Estaban en la misma onda, en la misma frecuencia. Es un hombre dedicado ¿a quién? A otros. ¿Por qué Pablo dice es mejor quedar en la carne? ¿Por qué Pablo dice es mejor quedar en la carne? Por otros, por la obra. Y Pablo comparte ¿qué? Y Timoteo comparte la misma mentalidad que Pablo. Samuel Pérez Millos comenta lo siguiente, cito para ustedes. No lo tenemos. Pablo dice que a nadie tiene del mismo ánimo en sentido del mismo pensamiento, de igualdad de pensamiento con él, especialmente en lo que se refiere a los filipenses, el interés por la obra y la iglesia. Es decir, que Timoteo, al igual que Pablo, tiene el mismo cariño por la obra porque vive para ellos. Me llama mucho la atención lo que Pablo dice acerca de Timoteo en 1 Corintios capítulo 16, versículo 10. Observa lo que dice Pablo acerca de Timoteo. Y si llega Timoteo, esto es a la iglesia en Corinto, si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Con tranquilidad significa no que le causen problemas, sino que respeten su ministerio y que provean para él todo lo que necesita, porque siempre es comisionado por Pablo por alguna misión. Dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace ¿qué? La obra del Señor, ¿y qué agrega Pablo? Así como yo. Pablo vive para el Señor, vive para el pueblo de Dios, vive para otros. Timoteo, en otras palabras, es el fiel reflejo de un líder espiritual. Pablo dice, volviendo a Filipenses, en el capítulo 2, verso 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesa por vosotros. Me llama mucho la atención, sinceramente significa sin doblez. No hay motivaciones ocultas, no hay intereses ocultos. Realmente él tiene un corazón
para la obra de Dios. Sinceramente, sin doblez, no tiene motivaciones ocultas, realmente tiene un corazón de pastor. Todo lo hace sin tener las motivaciones ocultas de beneficio personal. Lo hace, sirve a los demás para la gloria de Dios. En cierta forma, todos los discípulos de Pablo tenían ¿qué cosa? Esa misma mentalidad o esa misma visión, servir a los demás. Verso 21. Dice, porque todos, y ahora hace una comparación, hablando en genérico, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de quién, de Cristo. La mayoría de nosotros, la mayoría de los seres humanos, producto de nuestra naturaleza caída. Porque todos nosotros luchamos con dos grandes problemas. Bueno, muchos más, pero dos genéricos, generales. El orgullo y el egoísmo. Raíz de todos los demás males. Todos los problemas que usted tiene en relación interpersonal es por su gran orgullo. Y también por su gran egoísmo. Ahí radica todo, la mayoría de nuestros problemas. Es por eso que el corazón es engañoso y también es perverso. Porque todos buscan lo suyo, pero Timoteo, por sobre su inclinación natural, ¿qué buscaba? El amor, el bien de los demás. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de quién. De Cristo Jesús. Timoteo, por el contrario, estaba orientado, escúcheme bien, a las personas, no a los programas. Yo recuerdo en mi país cuando comencé el ministerio, orientado a programas. Show infantil, eventos, cantatas, campañas, programas, dinámicas, etc. Todo orientado a programas. Porque en mi filosofía, si yo tengo un buen programa, ¿atraigo qué? A la gente. Jesús jamás se impactó por los programas, por el gentío. De hecho, si tú estudias el Evangelio de Marcos o ves alguna de las predicaciones sobre el Evangelio de Marcos, cada vez que se habla de gentío, de ese evento, es más para decir, lo siguen por beneficio personal que por un real interés por el Señor. Timoteo no está orientado a la programación. Hoy en día, las iglesias grandes, para retener a la gente, ¿qué tienen que hacer? Producción, programas. Buena música, mucha emoción, mucha repetición, mucho aplauso, mucho éxtasis, mucho especial, poco contenido de la palabra de Dios, porque necesitan ¿qué? Entretener a la gente. Timoteo está interesado no en programas, sino en las personas. Timoteo tiene claro cuál es el propósito de su vida. Tener la mente de un siervo. En Juan capítulo 3, vienen los discípulos de Juan Bautista a decirle a Juan, oye, los discípulos que estaban contigo se están yendo con él, con Jesús. ¿Y sabes qué? Casi la idea es que de un lado del río estaba bautizando, no Jesús, los discípulos de Jesús, y al otro lado del río seguía bautizando Juan Bautista. Y la gente comenzó a irse ¿con quién? Con Juan Bautista, para un líder, para un vocero, porque la predicación de Juan es única. Que aún los paganos, los fariseos, los idólatras, los religiosos, venían a oír a Juan. ¿Y qué le dice Juan cuando vienen los religiosos? ¿Generación de qué? De víbora. Pero ahí había un rey que le interesaba escuchar a Pablo. ¿Te acuerdas? Le encantaba a Herodes escuchar a Pablo. A Juan, a pesar de que Juan le dijo, ¿quién es esta zorra adúltera? ¡Oh, pa! Durísimo. Pero a pesar de su elocuencia, mira lo que dice Juan. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Oye, se me están yendo las ovejas a otra iglesia. Otra iglesia está creciendo, está viniendo personas. ¿Sabe lo que hizo una vez una iglesia? Con el ministerio que realizábamos, comenzó a acusarme de que no tenía sana doctrina, que enseñaba doctrinas nuevas, erráticas. Otros llegaron diciendo, ¿sabes qué? Andrés Escárate, hablando en Chile, creó un grupo sectario satánico.
Y el hermano que fue a buscar a estos hermanos que venían de Ecuador, detuvo el auto atrás y le dijo, momento, yo soy diácono de esa iglesia y no somos ningunos satánicos. Es que a veces el celo, la envidia, porque ellos crecen y nosotros no, ¿producen qué? Pero Timoteo está orientado a programas. ¿En qué se interesa? Al igual que el apóstol Pablo, en personas. La motivación de Pablo y su ministerio siempre fue que los creyentes fuesen ¿qué? Edificados. Me gusta el texto de Colosenses capítulo 1, verso 28. Préstale atención. Colosenses capítulo 1, para que veas la filosofía de ministerio de Pablo. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos, ¿en quién? En Cristo Jesús, a todo hombre. Pablo predica a Cristo. Y Pablo quiere que los creyentes se parezcan ¿a quién? ¿A él o a Cristo? Pablo en una ocasión dijo, sed imitadores de mí. ¿Qué? Pero yo de Cristo. Pablo jamás se presenta como el modelo único, sino que él dice, estoy dispuesto a seguir a Cristo. Aprendan ese esfuerzo de seguir a Cristo, porque él quiere que los demás se parezcan ¿a quién? A Cristo Jesús. Analiza tu última semana. ¿Qué conversaciones has tenido? ¿Cómo ha sido tu influencia hacia otros? ¿Llevándoles a Cristo o hablando de lo que yo sé, lo que yo conozco, lo que yo domino? El siervo vive ¿para quién? Para su Señor. Esta mentalidad se ve en este joven, quien en cierta forma sería el sucesor natural del apóstol Pablo en el ministerio. ¿Sabes que esto me hace pensar en algo fuerte y que lucho con esto? Porque Pablo puede referirse a un Timoteo, a un hijo en la fe, a un discípulo que va a seguir sus pasos. Y cuando yo me miro, mi pregunta es, ¿a quién estás enseñando? ¿A quién estás formando? ¿Quién va a quedar en tu lugar? Porque el tiempo sigue igual. ¿Quién decía eso, Julio Iglesias? La vida sigue igual. Tú no vas a estar, pero ¿qué es de tu herencia? ¿Cuál va a ser tu herencia? Una de las cosas que he observado en los grandes predicadores de antaño, o no de antaño, de este siglo, que ya están envejeciendo y están pronto ya a que Dios los lleve a la patria celestial, lamentablemente muchos de estos grandes predicadores, que aún los hemos tenido acá en Australia, no tienen sucesión. Se mueren ellos y se acabó lo que ellos hicieron. No tienen ¿a quién? A un Timoteo, a alguien que están formando. Por eso Pablo, hablando acerca de Timoteo, dice, Timoteo es un hombre dedicado. En segundo lugar, verso 22, es un hombre dócil. Es un hombre dócil. Y esto no es fácil encontrar. Porque a veces somos nosotros muy soberbios o nos creemos todo, no nos dejamos corregir. Verso 22, ¿qué dice? Pero ya conocéis los méritos ¿de quién? De él. Pero vosotros, dice la Biblia de las Américas, conocéis sus propios méritos. El término mérito acá no es tanto solo cualidades de él, sino que el término significa que ha pasado la prueba y tiene un carácter aprobado. Sígame conmigo en esta idea. No es suficiente ser buenos hermanos en la fe y hacer las cosas bien y tener la capacidad para hacerlo, sino tener el carácter para hacer las cosas. Dios no busca habilidad. Dios busca un corazón que está dispuesto y que le dé la gloria ¿a quién? A Él. En 2 Corintios capítulo 4, Pablo dice que el ministerio descansa ¿en dónde? En vasos de barro. Esos vasos de barro eran las antiguas pelelas, chatas, que nosotros utilizábamos, donde como el baño era tan lejos, entonces toda la necesidad era hecha en ese utensilio y luego era ¿qué? Tirado. Nadie quería hacer esa pelela, esa chata. Eso es lo que dice Dios. Dios quiere utilizar a personas que tal vez se consideran inútiles, incapaces, porque el milagro de Dios no se opera en la persona, sino en la disposición de esa persona.
¿Qué son 5 panes y 2 peces para alimentar a 5.000? ¿Qué son? Nada. ¿Y dónde se produjo el milagro? En las manos del Señor. Cuando hay un hombre y una mujer que se entrega en las manos del Señor con disposición, ¿el resto de quién es? De Dios. Es por eso que, pero yo ya conocéis los méritos, paso la prueba y busca a otro y piensa en otro. Pablo, en otras palabras, lo está encomendando. Pablo está diciendo, yo pongo mis manos, meto mis manos al fuego porque él es una persona de valor. De pocas personas nosotros podemos ¿qué? Decir eso. Te garantizo que es una persona íntegra. Te garantizo que es una persona. Doy mi nombre por él. De pocos. Por eso que creo que en el ministerio, cuando alguien es llamado y colocado en el ministerio, necesita ser considerado y respaldado por alguien más. No solo autoproclamarse y pastor. Yo oigo acá. Bueno, mi abuela me decía así, hijito, tenga cuidado porque las iglesias callampas aparecen por todas partes. Callampas son los hongos. Después de un tiempo de lluvia, inmediatamente aparecen ¿qué? Estos honguitos por todas partes. Cualquiera se autoproclama pastor y comienza a seguir un grupo, ya tiene la familia, busca un par de más y ya dicen que son ¿qué? Iglesia. Pablo dice, necesitan ser encomendados. Y de hecho, gran parte de muchas iglesias acá surgen de malas divisiones. ¿Y usted cree que lo que comienza mal va a terminar bien? No cuando hay divisiones. Sí, cuando hay sana separación, producto de líneas doctrinales, es otra historia. Pero cuando uno se enoja y yo me llevo los míos y tú quédate con los tuyos, Dios no puede ¿qué? Poner su mano de bendición. Que como a hijo, a padre, ha servido, mira lo que dice Pablo, conmigo en el Evangelio. En el Evangelio. Pablo, es posible que Timoteo se convirtió con Pablo por su visita en Listra en su primer viaje misionero. Ahí se convirtió Timoteo, pero lo dejó tranquilo. No lo llevó, no lo incluyó en el ministerio hasta su segundo viaje. En Hechos 16, verso 1, tú vas a encontrar que Pablo quiso llevarse también a Timoteo. ¿Por qué no se lo llevó de una vez? Porque ya la gente hablaba bien de él. Porque aún no estaba, ¿qué? Preparado. El Señor invirtió 3 años y medio en los discípulos. Warren Wiersbe dice lo siguiente. La experiencia, ¿ese sí lo tengo? La experiencia sin la enseñanza puede llevar ¿a qué? Al desánimo. Y la enseñanza sin la experiencia puede llevar a la frialdad espiritual. Ambas son necesarias para que haya ¿qué cosa? Equilibrio en la vida. Buena enseñanza con poca vida espiritual. Por eso Pablo dice, no pongan las manos sobre el presbiterio con ligereza. No coloques a un neófito, porque con la posición se puede ¿qué? Envanecer. Ahora, muchas veces la necesidad tiene cara de hereje. ¿Entiende el dicho? A veces nos falta un guitarrista, nos falta un cantante, nos falta un director, nos falta un traductor, nos falta un portero. Y ¡pum!, colocamos ¿a quién? A un creyente que no tiene preparación, no tiene madurez, ni siquiera tiene cortesía. Imagínate, pones a un mal educado que no sabe saludar a la portería y no lo instruimos primero, no le enseñamos primero. ¿Qué estamos causando? Y yo reconozco mi falta. A veces en la necesidad colocamos a personas sin que pase primero el proceso de qué. Porque aunque usted reparta el boletín dentro de la iglesia, esa persona debe buscar ¿qué cosa? Al Señor. Hacerlo para la gloria de Dios, aunque sean cosas simples. Ahora, si alguno aspira a la dirección como meta final, se equivocó. ¿Sabe dónde debe partir? Limpiando, sirviendo, de abajo. A través de los años he tenido personas que se me han acercado a mí diciendo, yo soy pastor. ¿Y quieren el reconocimiento? De pastor. Pero no estaban dispuestos ¿a qué? A servir.
¿De qué sirve? Por eso cada vez me esfuerzo por ser lo más servicial posible en todas las áreas. Si hay que mover mesas, me esfuerzo para que usted me vea moviendo mesas. Si hay que hacer ministerio de mantenimiento, me esfuerzo por hacerlo. Porque la autoridad de alguien radica en qué? En su deseo de servir a los demás. Claro que ya estoy bien viejito y esta semana he tenido 4 dolores diferentes. 4 dolores diferentes. Así que nos estamos poniendo viejos, Moisés. Queridos, dice Pérez Millos lo siguiente. La forma de servir como hijo revestía varios aspectos. Él dice obediencia, como corresponde a un hijo según lo dispuesto por Dios. B, lealtad, como se evidencia por su relación que no abandonó mientras otros dejaban a Pablo. C, subordinación, considerando como el apóstol y estando preparado para cumplir las misiones que le encomendaba. Y esmero, haciendo las cosas encargadas con plena dedicación y entrega. Por eso que vemos acá que Timoteo tenía esa actitud. No solamente es un hombre dedicado a otros, sino que también es un hombre dócil. ¿Se deja qué? Enseñar, se deja ministrar, se deja aconsejar, se deja guiar. Mira lo que Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 2, verso 1. ¿Tú pues qué? Lo que has oído de mí, ese es el verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga ¿a quién? A hombres fieles. Y en verso 1 le dice, tú pues, hijo mío. Se ve ese desarrollo de ministerio. Están al revés los versículos. Ese es el verso 1. Tú pues, hijo mío, ¿qué? Esfuérzate. Y en el verso siguiente, esto encarga también a otros hombres. ¿Qué cosa? Lo que vistes. Aprendiendo del apóstol Pablo. Por eso creo que el discipulado es clave en la vida. ¿Recuerdas? Siempre hay alguien a cual nosotros tenemos que seguir. Siempre hay otros que están a nuestro lado y siempre debe haber alguien que nos sigue, que aprende de nosotros. Por último, es Timoteo, verso 23, es un hombre dispuesto. Está dedicado, es dócil, pero también está dispuesto. Hay gente que es dócil, pero no todos están dispuestos a ir. Así que a dice Pablo, espero que enviaros y luego que yo vea cómo van mis asuntos. ¿Qué dice Pablo? Yo quiero que enviarlo. Tiene ese corazón dispuesto. Les he dicho en otras oportunidades que yo no me quería venir a Australia. Me casé con Claudia, que vivía acá, la conocí en el 91, en el 92 me vine y nos casamos y me regresé a Australia, y a Chile, y estuve ahí entre que iba, venía para no perder lo que le llaman mi re-entry en visa. Pero siempre Claudia, con toda su familia acá, siempre ella miró desde el Pacífico acá a Australia. Y no era un tema fácil de manejar. Y yo no me quería venir. Un día se me ocurrió la idea espiritual. Mi amor, vamos a orar. Vamos a darnos un año para que el Señor nos dé paz en esto. Porque era un tema difícil. Toda pareja tiene temas que son difíciles de abordar o son polémicos. Ahora, yo en mi mente sabía, Señor, te voy a hacer lo que tú quieras, cámbiale ¿qué? El corazón. Por eso le di un año. ¿Usted cree que puede manipular a Dios? Dios tocó la salud de uno de nuestros hijos, Joel, que nació prematuro, y los médicos después de exámenes encontraron que él era completamente sordo. No me convencí con el Profesa del Roberto del Río y lo llevé a la famosa Teletón. En la Teletón le hicieron otro examen profundo y el diagnóstico fue, no es sordo del todo, 70 y 30%. Va a necesitar audífonos toda su vida. Y los audífonos, a medida que va creciendo, tienen que ser adaptados. Investigamos 1.200.000, 1.600.000. Año y medio de trabajo ahorrado mío para poder comprar un par que a los 2 años se los tenían que cambiar. Era demasiado dinero. Y alguien nos aconsejó,
hay una organización que vende aparatos de segunda en muy buen estado y adaptados. Y fuimos para allá. Averiguamos si era asequible el valor. Y a mí se me ocurre hacer una pregunta. A mitad del año, a los 6 meses de ese año de oración, se me ocurre hacer una pregunta. ¿De dónde procedían estos audífonos? Ellos nos dijeron son de los niños que el gobierno se los da y que ya no los usan y nosotros los compramos o nos los donan y nosotros invertimos y los reparamos. Y yo les hago la pregunta. ¿De dónde son? De Australia. Joelito había nacido acá, en Australia. Él tenía todo el derecho de hacerlo. No fue fácil. Para Timoteo no va a ser fácil dejar amigos e irse a Filipo. Son decisiones difíciles. Yo aún tengo en mi mente cuando entramos ya para Policía Internacional y detrás se cierran las puertas electrónicas. Y el grupo de hermanos de la iglesia, con lágrimas llorando, porque posiblemente algunos de ellos nunca más les volvería a ver. No fue fácil la decisión, pero no me arrepiento. Dios ha sido bueno con mi familia, conmigo, a pesar de todas las cosas. Y que hoy ustedes estén acá presentes, escuchando la enseñanza, yo doy gracias al Señor y me humilla, porque no lo merezco. Si ustedes hoy están acá, es solamente por la gracia del Señor, nada más que por eso. Pero aquí encontramos un hombre que estuvo dispuesto. Pablo dice, luego que yo vea cómo van mis asuntos voy a ir. Pablo no sabe si va a ir. Pero ¿a quién envía? A su mejor representante. Al mejor de todos. No es fácil despedirse de quién. De los mejores. Los mejores los queremos ¿qué? Tener. ¿Usted cree que una selección quiere dejar ir a su mejor jugador? Solo si están en crisis. Pero, ¿cómo se llama? El mejor fichaje para ser enviado a Filipo, ¿quién era? Timoteo. Clavado. Y a él lo envía. Cerremos. ¿Qué dice Pablo? Verso 24. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. ¿Ves el corazón de Pablo? Pero al enviar a Timoteo, Pablo envió a otro con el mismo corazón del apóstol Pablo. ¿Qué corazón? ¿Qué corazón? Corazón por otros. Recuerda, donde está tu tesoro, estará también tu corazón. Tú sabes que a David Livingstone, cuando miraba, a pesar de que estaba tan enfermo y todos le decían, regrésate a Inglaterra, regrésate a Inglaterra. David Livingstone miraba y veía humo en un sector, sabía que había una choza más, había una villa más, había un pueblo más que no había sido alcanzado por el Evangelio. Él decía, uno más, un pueblo más, un grupo más, alcancemos uno más. En ese de uno más murió. Murió. Su equipo mandó el cuerpo de David Livingstone a Inglaterra. Pero antes de mandar el cuerpo le sacaron el corazón y lo enterraron en el corazón de África como símbolo de un hombre que amaba al pueblo de Dios o al mundo perdido. ¿Lo amamos? ¿Amamos? Ya el tiempo se me fue solamente para analizar cómo está tu vida como servicio. ¿Cómo está tu vida? ¿Soy yo mira conmigo al final, para pensar, soy yo un creyente dedicado al servicio de otros? ¿Tengo yo esa disposición? ¿Entiendo que servir a Dios es servir a quién? ¿A los hermanos? ¿Soy un creyente dócil y dispuesto a obedecer y servir? ¿Soy un creyente dócil, me dejo formar, me dejo guiar, soy enseñable? ¿Soy conocido por mi condición de siervo o por ser una persona indiferente hacia la obra y las necesidades? Cuando sirvo cuando sirvo, ¿es mi motivación la gloria de Dios o mi propia promoción? ¿Estoy dispuesto a tomar mi lugar en la obra para ser un siervo fiel, como lo fue también quien? Timoteo. Dígale hoy, Señor, hoy te quiero servir. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, también por tu cuidado y esta oportunidad que nos concede de escuchar el consejo de tu palabra. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Que tu Espíritu Santo añada la aplicación necesaria
a nuestras vidas para crecer en gracia y en conocimiento. Y personalmente te doy gracias por darme la oportunidad de llevar tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.